Mi nombre es Laura y acababa de cumplir 15 años cuando todo en mi vida cambió. Déjame contarte sobre mi familia. Por fuera, parecíamos una familia normal. Papá trabajaba muy duro y mamá se quedaba en casa. Tenía una hermanita, Olivia, que era 8 años menor que yo. Papá era gerente en una gran empresa que en realidad pertenecía a mi abuela por parte de mamá. La abuela era una mujer muy ambiciosa. Comenzó con algunas lavanderías y luego hizo crecer el negocio fabricando detergentes y productos de limpieza para el hogar. Cuando decidió retirarse, le ofreció la empresa a mamá, pero mamá no la quiso, así que papá se hizo cargo. Ahí fue cuando las cosas empezaron a complicarse. Recuerdo el día en que todo se vino abajo. Estaba en mi habitación tratando de concentrarme en la tarea cuando escuché a mamá gritarle a papá en la planta baja: "No eres más que un perdedor, Francisco. Esta es mi casa, el negocio de mi familia. Deberías estar agradecido de que te deje manejarlo". Las cosas empeoraron en las semanas que siguieron. Mamá y papá apenas hablaban. Y cuando lo hacían, siempre terminaban peleando. Traté de mantener a Olivia ocupada, pero incluso con solo 7 años, ella sabía que algo estaba mal. Luego llegó el día que lo cambió todo. Llegué a casa de la escuela y encontré a papá en la sala con una maleta a sus pies. «Papá», dije, con la voz temblando, «¿qué está pasando?». Él se acercó y me abrazó fuertemente. «Lo siento, cariño», dijo, «no puedo quedarme aquí más. No es bueno para nadie». Sentí como si no pudiera respirar. «¿Pero qué hay de Olivia?». «¿Qué hay de mí?», pregunté. Él se apartó, con los ojos llenos de lágrimas. «Las amo a las dos mucho. Nunca lo olviden. Pero a veces el amor no es suficiente». Me besó en la frente, luego se acercó a Olivia, que miraba con ojos grandes y confundidos. Se arrodilló y la abrazó fuertemente. «Sé buena con tu hermana mayor, ¿sí, calabacita?». Y así, se fue. La puerta se cerró tras él, dejándome sintiéndome vacía. Mamá llegó a casa una hora después. Cuando le conté que papá se había ido, no pareció sorprendida. Solo asintió como si lo hubiera estado esperando. «Qué alivio», murmuró. «Mamá», no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Cómo puedes decir eso?». Ella se volvió hacia mí con una mirada fría. «Tu padre me engañó, Laura, una y otra vez». Ya no podía soportarlo. Esa noche, todo cambió para siempre. Me acosté en la cama y podía escuchar a mamá hablando por teléfono en su habitación. Estaba riendo, sonando más feliz de lo que había estado en meses. Me pregunté con quién estaba hablando, pero estaba demasiado cansada para importarme. Justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más, después de que papá se fue, mamá nos sorprendió con otra noticia. Una mañana, mientras desayunábamos, anunció: «Tengo una noticia, me voy a casar». Casi me ahogo con el cereal. «¿Qué, mamá?». «Papá se fue hace solo 3 meses». Ella agitó la mano como si no fuera gran cosa. «A veces, el amor verdadero llega inesperadamente, Laura. Lo entenderás cuando seas mayor». 2 semanas después, Pablo se mudó con nosotros. Supongo que estaba bien, era alto y guapo de una manera que hacía que la gente dijera: «Oh, parece buena persona». Pero desde el principio, algo en él no me terminaba de convencer. Hacía un esfuerzo con Olivia, jugando con ella y ayudándola con sus tareas. Pero conmigo, era como si no existiera. Mientras tanto, las cosas en la empresa también estaban cambiando. Después de que papá se fue, mamá tomó las riendas y llevó a Pablo a trabajar con ella. Parecían trabajar bien juntos, siempre hablando de planes de negocios. Traté de concentrarme en mi propia vida, la escuela, mis amigos y las típicas cosas de adolescentes. Pero me costaba quitarme de encima la sensación de que me estaba volviendo invisible en mi propia familia. Las cosas empeoraron cuando mamá y Pablo anunciaron que abrirían una nueva sucursal de la empresa en otra ciudad. Una noche, mamá dijo: «Nos vamos a mudar, es una gran oportunidad para el negocio». Luego agregó: «Pablo y yo hemos estado hablando y creemos que lo mejor es que te quedes aquí». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Quedarme aquí sin ustedes?», pregunté. Sorprendida, mamá rápidamente explicó: «La nueva casa no tendrá mucho espacio y ya casi terminas la escuela. No tendría sentido transferirte justo antes de los exámenes». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Entonces, ¿dónde se supone que voy a vivir?». «¿En la calle?», pregunté, tratando de no llorar. «No seas dramática, Laura», me regañó mamá. «Te quedarás con tu abuela. Ella ya ha aceptado». Me fui furiosa a mi habitación y azoté la puerta. Mientras me acostaba en la cama, las lágrimas de rabia y dolor corrían por mi rostro.
No podía dejar de pensar, ¿cuándo me convertí en una carga para mi propia madre? Las semanas siguientes pasaron volando, llenas de cajas y despedidas. Pero no para mí. Las lágrimas venían de Olivia, quien no quería dejar a sus amigas. Ayudé a Olivia a empacar, tratando de mantenerme alegre. Por su bien. ¿Vendrás a visitarnos, Laura?, preguntó, con sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas. La abracé con fuerza. Por supuesto que sí, pequeña. No te desharás de mí tan fácilmente. El día que se fueron, me quedé en el porche con la abuela, viendo cómo se alejaba el camión de mudanza. Mamá me dio un rápido abrazo y Pablo me hizo un gesto torpe con la cabeza. Y luego se fueron, llevándose a Olivia con ellos. Vivir con la abuela no fue tan malo como me lo había imaginado. Era bastante genial a su manera, dándome espacio cuando lo necesitaba, pero siempre estaba allí con una taza de té y un chocolate Kinder cuando quería hablar. Aún así, no se sentía como mi hogar. Mi cumpleaños número 20 llegó más rápido de lo que esperaba. Esa mañana me desperté sintiéndome extraña. Debería haber estado emocionada, pero lo único que sentía era vacío. Mamá llamó, por supuesto. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo, sonando exageradamente alegre. «Lamento que no podamos estar ahí. El trabajo está loco en este momento. Lo celebraremos el próximo mes cuando te visitemos, ¿de acuerdo?» Sabía que no lo haríamos. Solo habían venido una vez desde que se mudaron. «Claro, mamá, suena genial». La abuela debió haber notado cómo me sentía porque realmente hizo todo lo posible. Me dejó invitar a algunos amigos, ordenó mi comida favorita e incluso horneó un pastel ella misma. Por unas horas, casi olvidé todo. A la mañana siguiente, mi abuela me llamó a su oficina. Tenía una expresión seria en el rostro que hizo que mi estómago se encogiera. «Siéntate, Laura», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «Tenemos que hablar». Mi mente comenzó a correr. «Oh, no. ¿Me va a echar? ¿A dónde iría?» Pero luego sonrió, metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una carpeta pequeña. «Feliz cumpleaños, cariño. Ábrela». Lo hice, y mi corazón casi se detuvo cuando vi lo que había dentro. «Abuela, ¿es esto?» Ella asintió, sus ojos brillando. «La empresa es tuya ahora, Laura, veo potencial en ti. Tienes la cabeza bien puesta y sé que harás lo correcto con el negocio». «Pero mamá y Pablo, ellos la están dirigiendo ahora», dije, aún sin poder creerlo. El rostro de la abuela se tensó un poco. «Ellos están dirigiendo una sucursal, la empresa principal, el corazón de todo. Eso es tuyo ahora». Me quedé allí, atónita. Yo, con apenas 20 años, dueña de una empresa multimillonaria. Se sentía como un sueño, o tal vez una pesadilla. No sé qué decir, logré finalmente. La abuela extendió la mano a través del escritorio y me apretó la mano. «No tienes que decir nada. Solo prométeme que darás lo mejor de ti». Asentí, aún en shock. «Lo haré, lo prometo». Ella se recostó, satisfecha. «Bien. Ahora, tengo un consejo más para ti, y quiero que lo escuches con atención». Me incliné, pendiente de cada palabra que decía la abuela. «Llama a tu padre», me dijo. «Hay más en la historia de lo que sabes. Habla con él, aunque sea solo como consultor, pero escúchalo». Me tomó una semana entera encontrar el valor para llamar a papá. Decidimos encontrarnos en un pequeño café en el centro. Cuando lo vi, mi corazón se apretó. Se veía más viejo, cansado, pero sus ojos se iluminaron cuando me vio. Al principio hubo un silencio incómodo, pero luego todo salió a la luz. El divorcio, el nuevo matrimonio de mamá, la mudanza y el regalo de la abuela. Papá escuchó en silencio, su rostro mostrando todo tipo de emociones. Cuando terminé, él respiró hondo. «Laura, hay algo que necesitas saber sobre el divorcio». Entonces me lo contó todo. Mamá nunca lo respetó, siempre lo menospreciaba y lo llamaba perdedor, haciéndolo sentir inútil. Me explicó cómo, después de una gran pelea, se emborrachó y cometió el mayor error de su vida. «Le fui infiel», admitió, con la voz cargada de culpa. Lo lamenté de inmediato. «Pero tu madre lo usó en mi contra. Me amenazó con quitarme todo, incluso a ti y a Olivia. Quería que me fuera, que le diera todas las propiedades y le pagara pensión alimenticia». Me quedé ahí, impactada. Esto no sonaba como la mamá que pensaba que conocía. «¿Por qué no lo peleaste?», le pregunté. Papá me miró con tristeza y amor en sus ojos. «Por ti y por Olivia. No quería que ambas pasaran por un divorcio desordenado y público.
Pensé que esto sería más fácil. Mientras hablábamos, sentí como si por primera vez en mucho tiempo me quitaran un gran peso de encima, como si hubiera recuperado a mi papá. Antes de irnos, respiré hondo y le pregunté, papá, ¿qué te parecería ayudarme con la empresa como consultor? Su sonrisa fue la respuesta que necesitaba. Los siguientes meses fueron una locura. Estudié para los exámenes, pasé noches largas repasando, y antes de darme cuenta, estaba en el escenario de mi graduación de preparatoria con un diploma en la mano. La abuela estaba en el público sonriendo orgullosa. Mamá y Pablo no estaban por ningún lado. Pero para entonces, ya había aprendido a no esperar mucho de ellos. Cuando llegó el verano, me concentré en las solicitudes para la universidad. Con el apoyo de la abuela y los ánimos de papá desde lejos, apunté alto. Cuando empezaron a llegar las cartas de aceptación, apenas podía creerlo. Pero la mayor sorpresa llegó cuando abrí el paquete de ayuda financiera de mi opción principal. Todo cubierto. Me quedé mirando la carta, incrédula. La abuela gritó de alegría y me abrazó. Sabía que podías hacerlo, pequeña. Todas esas noches en vela y las competencias valieron la pena. Decidí estudiar administración de empresas. Parecía la elección más inteligente, especialmente ahora que tenía una empresa en la que pensar. Ahora tenía una empresa que dirigir, y la idea aún parecía irreal, pero estaba decidida a hacer que la abuela se sintiera orgullosa. Para celebrar mi aceptación en la universidad, la abuela decidió hacer una pequeña fiesta, solo nosotras dos. Pedimos comida para llevar elegante y una botella de sidra espumosa. La abuela no me iba a dejar beber champaña, aunque ya era adulta. Estábamos a mitad de la cena cuando sonó el timbre. La abuela frunció el ceño, claramente no esperaba a nadie. Yo voy, dije, dejando mi tenedor. Cuando abrí la puerta, mi estómago se hundió. Ahí estaban mi madre y Pablo, luciendo molestos e impacientes. Antes de que pudiera decir algo, pasaron junto a mí y entraron a la casa. Mamá no perdió tiempo en saludos. Madre, necesitamos hablar sobre la compañía ahora. Me quedé ahí, atónita, mientras mamá comenzaba una diatriba. Ni siquiera me miró, no preguntó sobre mi graduación o la universidad. Era como si ni siquiera estuviera ahí. ¿Por qué no podemos acceder a las cuentas principales?, exigió. ¿Y por qué estás bloqueando la transferencia de fondos a nuestra sucursal? La expresión de la abuela se endureció. Porque ya no es tu decisión, Carmen. La empresa le pertenece a Laura ahora. Ella es quien decidirá su futuro y gestionará sus finanzas. La habitación quedó en silencio. Podía sentir la tensión en el aire. Después de las palabras de la abuela, vi un torbellino de emociones en el rostro de mamá. Primero sorpresa, luego ira, y finalmente algo calculador. De repente, su actitud cambió por completo. Cariño, Laura, dijo con una voz empapada de falsa amabilidad. Te he extrañado tanto. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Parpadeé, desconcertada por este cambio repentino. Mamá se acercó, extendiendo la mano como si quisiera tocarme el brazo. Instintivamente, di un paso atrás. Nos hemos instalado muy bien en la nueva ciudad. Tenemos una casa hermosa y hay una habitación solo para ti. Podríamos poner un escritorio y comprarte una computadora nueva para tus estudios y trabajo. No, mamá, dije firmemente, estoy contenta aquí. Tengo a mis amigos, mi escuela, y la abuela me necesita. La sonrisa de mamá vaciló por un momento, pero rápidamente se recuperó. Bueno, si ese es el problema, siempre podríamos mudarnos de regreso aquí. Podríamos vivir en nuestra antigua casa como antes. ¿No sería agradable? Negué con la cabeza. No se trata de la casa, mamá. Se trata de todo. Pude ver la ira acumulándose en sus ojos, apenas contenida antes de que pudiera decir algo, decidí hacer la pregunta que había estado ardiendo dentro de mí durante meses. Mamá, ¿por qué te divorciaste realmente de papá? Se congeló, sorprendida. Bueno, tu padre, me engañó varias veces. Me cansé de eso. Nos dejó por su amante y ni siquiera pagaba la pensión alimenticia. Eso no es cierto, dije en voz baja. Dije, papá me contó todo. Solo pasó una vez y fue por la forma en que lo tratabas. No nos abandonó. Tú lo echaste. Y ha estado pagando la pensión alimenticia regularmente. El rostro de mamá se torció de ira. ¿Cómo te atreves, mocosa ingrata? No tienes derecho a interferir en mi vida personal. Todo aquí es mío. Y yo decido quién vive dónde. La abuela, que había estado observando en silencio, finalmente dio un paso al frente. Su voz era tranquila pero firme, más fuerte de lo que la había escuchado antes.
Ya basta, Carmen, dijo. Parece que has olvidado algunas cosas. Esta casa, la empresa, me pertenecen a mí, no a ti. Le di la compañía a Laura porque confío más en su juicio que en el tuyo. En este momento, creo que es hora de que te vayas. Observé con emociones encontradas mientras mi abuela sacaba firmemente a mamá y a Pablo de la casa. La puerta se cerró detrás de ellos, y sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Hoy había perdido algo, la última pizca de esperanza que tenía sobre mi madre. Pero también gané algo, una clara visión de mi futuro y el consuelo de saber que no estaba sola. ¿Y ahora qué?, pregunté, con la voz apagada contra el hombro de mi abuela. Ella se apartó un poco y me dio una pequeña sonrisa. Ahora volvemos a celebrar tu aceptación en la universidad. Y mañana empezamos a planear tu verdadero futuro, no el que tu madre intentó imponerte. A la mañana siguiente, después de la confrontación con mamá y Pablo, me desperté con el sonido de voces en la planta baja. Curiosa, bajé las escaleras y me asomé al salón. Para mi sorpresa, papá estaba sentado en el sofá, profundamente en conversación con mi abuela. Me senté junto a ellos y mi abuela me explicó por qué había llamado a papá. He estado pensando en Olivia, dijo, tu madre. Bueno, no estoy segura de que esté en la mejor posición para cuidar de ella ahora mismo. Le he sugerido a tu padre que solicite la custodia de Olivia. Sentí una oleada de esperanza. ¿En serio? Papá, ¿lo vas a hacer? Él se pasó la mano por el cabello, luciendo tanto nervioso como decidido. Sí, lo haré. No será fácil, pero Olivia merece algo mejor de lo que está recibiendo ahora. No pude evitarlo. Le lancé los brazos alrededor. Gracias, papá. Cuando nos separamos, mi abuela aclaró su garganta. Hay más, dijo. He contratado a un investigador privado para investigar los asuntos de tu madre y Pablo. Durante las siguientes semanas, la vida adoptó un nuevo ritmo extraño. Empecé mis clases universitarias, concentrándome en mis estudios con un enfoque que nunca antes había sentido. Papá empezó a venir con regularidad y trabajamos en arreglar nuestra relación. Se sentía bien tenerlo de vuelta en mi vida. Luego, aproximadamente 2 semanas después de esa conversación, mi abuela nos llamó a los dos. Su rostro estaba serio cuando nos sentamos. El informe del investigador llegó, dijo, yendo directo al grano, y es peor de lo que pensábamos. Nos presentó los hechos, cada uno golpeándome como un puñetazo. Mamá había estado engañando a papá durante años, mucho antes del divorcio. Su relación con Pablo había comenzado mientras aún estaba casada con papá. Había recibos de hoteles, registros de regalos caros, todo pintando un panorama claro. Pero eso ni siquiera era lo peor. Pablo es un estafador, dijo mi abuela, con firmeza en su voz. Ha hecho esto antes. Encanta a mujeres adineradas, las convence de mover su dinero y luego se fuga con él. Sentí náuseas. Entonces, cuando querían mover el dinero de la empresa. Mi abuela asintió. Exactamente. Estaba planeando robarlo y desaparecer. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, la abuela dijo que necesitábamos confrontar a mamá con la verdad. Fijamos la reunión para el día siguiente. Mamá llegó a la casa de la abuela con una expresión de molestia e impaciencia. Su expresión cambió cuando vio que papá también estaba allí. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles en las que he estado. La abuela presentó todas las pruebas, la aventura, el historial de fraudes de Pablo y su plan para robar de la empresa. Con cada pieza de información, miraba la cara de mamá, esperando ver algún indicio de culpa o comprensión. Pero lo único que vi fue negación. Esto es ridículo, dijo mamá, con un tono defensivo. Pablo me ama. Él nunca haría eso. Todos ustedes solo están celosos de nuestra felicidad. Papá intentó razonar con ella. Carmen, por favor, mira los hechos. Piensa en Olivia. ¿Es este el tipo de hombre que quieres cerca de nuestra hija? Pero mamá no quería escuchar. Se levantó, su rostro rojo de ira. No tengo que escuchar esto. Pablo es un buen hombre y confío en él completamente. Todos ustedes solo están tratando de arruinar mi vida. Con eso, salió furiosa, cerrando la puerta de un portazo. Mientras nos quedábamos sentados, me di cuenta de algo. Esto no era el final. Solo era el comienzo de una larga y dura batalla. Pero al mirar a papá y a la abuela, supe que no la enfrentaría sola. Los siguientes meses fueron un torbellino de batallas legales y altibajos emocionales. Con el fuerte apoyo de la abuela y su experiencia legal, papá presentó una demanda para obtener la custodia de Olivia. Traté de concentrarme en mis estudios,
pero era difícil no distraerse con todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. El día de la audiencia de custodia llegó, y yo insistí en estar presente. Todo fue difícil. El abogado de mamá intentó hacer parecer que papá no estaba involucrado en nuestras vidas. Pero nuestro abogado estaba preparado. Mostró pruebas de los pagos regulares de manutención por parte de papá, de cómo había intentado mantenerse en contacto con nosotras y de la vida estable que tenía ahora. Luego vino la gran sorpresa, el informe del investigador privado sobre el pasado criminal de Pablo y su plan para robar de la empresa. Observé el rostro de mamá mientras la verdad salía a la luz. Primero parecía sorprendida, luego enojada, y finalmente perdida. Por un momento, casi sentí lástima por ella, casi. Cuando el juez otorgó la custodia completa de Olivia a papá, sentí una mezcla de emociones, alivio de que Olivia estaría a salvo, pero también tristeza por haber llegado a este punto. Mientras salíamos del juzgado, Olivia y papá estaban de brazos. Mamá se acercó a nosotros. Esto no ha terminado, siseó, con los ojos llenos de ira. La abuela se interpuso entre nosotros. Sí, Carmen, sí ha terminado. Vete a casa. Las cosas solo empeoraron para mamá después de eso. El juez le ordenó que pagara la manutención de los hijos a papá. Para Olivia, fue un gran shock, ya que siempre había pensado que ella sería la que recibiría apoyo, no la que tendría que pagarlo. Me volqué en mis estudios y en aprender más sobre la empresa, tratando de alejarme del drama familiar. Pero no pude evitar sentirme un poco satisfecha cuando escuché que Pablo había dejado a mamá, huyendo con otra mujer y una gran parte de los ahorros personales de mamá. Una noche de otoño, papá me llamó. Su voz estaba tensa de emoción. Tu madre apareció en mi casa hoy, dijo. Quiere reconciliarse, dijo que cometió un error y que quiere que volvamos a ser una familia. Mi corazón se apretó. Parte de mí, una pequeña parte, quería que él dijera que sí, quería que todo volviera a ser como antes. Pero ahora sabía mejor. Todos habíamos pasado por mucho. Le dije que no, dijo papá con firmeza. Le dije que ese barco zarpó hace mucho tiempo y que no te sometería a ti ni a Olivia a eso de nuevo. Solté un suspiro. No me di cuenta de que lo estaba reteniendo. Bien, dije, sorprendida de lo fuerte que sonaba mi voz. Te mereces algo mejor, papá. Todos lo merecemos. Hubo una pausa y luego papá habló de nuevo. Pude escucharlo sonriendo. ¿Cuándo te volviste tan sabia, Laura? Me reí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en mucho tiempo. Aprendí de los mejores. Después de colgar el teléfono, miré alrededor de mi habitación en la casa de la abuela. Mis libros de texto estaban esparcidos sobre el escritorio junto a una pila de informes de la empresa y fotos de mí con papá. Y Olivia sonreía desde el tablero de corcho. Esta no era la vida que imaginaba hace un año. No era perfecta. Todavía había muchas cosas por resolver y muchos desafíos por delante, pero era real. Era mía. Pensé en mamá, ahora sola después de todos sus planes y manipulaciones. Sentí un poco de lástima, pero fue reemplazada en su mayoría por un sentido de justicia. Ella tomó sus decisiones y ahora tenía que lidiar con las consecuencias. En cuanto a mí, tenía una familia que me amaba, una empresa que dirigir y un futuro lleno de posibilidades. No era el camino que esperaba, pero al estar al inicio de mi nueva vida, me di cuenta de algo importante. El tiempo voló mientras equilibraba la universidad y la gestión de una empresa multimillonaria. Antes de darme cuenta, ya estaba a mitad de mi carrera, enterrada en libros de texto y reportes financieros. Los días de semana estaban llenos de clases y sesiones de estudio nocturnas, pero los fines de semana eran sagrados. Cada domingo, empacaba mi bolsa y me dirigía a casa con papá y Olivia. En cuanto entraba, Olivia corría hacia mí gritando Laura, y me abrazaba con fuerza. A sus 12 años, tenía piernas largas y una energía interminable. Papá salía de la cocina, generalmente con un delantal puesto, justo a tiempo para la cena. Sonreía y decía, justo a tiempo para comer. Esos fines de semana se convirtieron en mi ancla. Cenábamos juntos, con Olivia hablando emocionada sobre su semana en la escuela, mientras papá y yo discutíamos sobre la empresa. Después de que Olivia se iba a dormir, papá y yo a menudo nos quedábamos despiertos hasta tarde repasando estrategias de negocio. Los jueves siempre los pasábamos con la abuela, donde ella cocinaba un festín, llenando la casa con el aroma de pollo asado y pastel de manzana. Después de la comida, nos sentábamos en el porche hablando de todo y de nada. Siempre supe que lo lograrías, una nueva Laura, decía la abuela, apretando mi mano. A medida que se acercaba la graduación, me sentía emocionada y nerviosa a la vez. Papá, fiel a su palabra,
Manejaba la empresa sin problemas mientras me preparaba para tomar las riendas. Una noche me dijo, estoy listo para ceder el mando cuando tú lo estés. Lo abracé con fuerza. Gracias, papá. Por todo. La vida no era perfecta y todavía había desafíos por delante, decisiones que tomar y una empresa que gestionar. Pero al mirar a mi pequeña familia, papá, Olivia y la abuela, supe que juntos podíamos enfrentar cualquier cosa.